Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bueno, estamos listos esta mañana para conversar con nuestros invitados. Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos AM. Margarita Escobar del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena está con nosotros, Jacqueline Rivera del FMLN y Mario Tenorio de Gana. Vamos a hablar precisamente sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de nuestro país. Esta última resolución, usted recuerda, que le prohibió a 24 diputados por el departamento de San Salvador y que mandó a repetir las elecciones en la capital, en San Salvador, digo. Pues lógicamente ha puesto nuevamente en el radar de la discusión si es necesario reformar la ley de procedimientos constitucionales y por eso hemos invitado a 3 partidos políticos que están ahí pendientes de este tema para conocer su opinión. Vamos a ver si también hablamos un poco sobre cómo se va conformando, ¿no? Cómo va a caminar el tema de la Junta Directiva de nuestro país, pero principalmente, señores, vamos a hablar de eso. Así es que voy a comenzar con Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Romeo. Buenos días, Margarita, Mario. Siempre es un placer estar aquí contigo y gracias por la invitación. Muchas gracias. Margarita, muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Buenos días, un gran gusto estar con usted, Romeo, Jacqueline, Mario, buenos días. Estimados amigos televidentes, buenos días. Mario, muchas gracias. Mario Tenorio, de Gana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, por esta oportunidad. Un gran placer compartir en esta mañana contigo, con Jacqueline, con Margarita, y aquí estamos a la orden. Mario, quiero comenzar con usted escuchando su opinión respecto al impacto que ha tenido esta resolución de la Sala de lo Constitucional que previno a los 24 diputados por San Salvador para no tomar posesión de su cargo el 1 de mayo, ¿no? Esto, lógicamente, como dije al principio, abrió un debate sobre el alcance de las resoluciones de la Sala y hasta dónde se está metiendo, digamos, a temas que no es de su competencia o de su jurisdicción. Mario, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, aclarar una situación. Romeo, nosotros estamos acatando el fallo de la Sala de lo Constitucional. Esta resolución o esta decisión de la Sala de lo Constitucional la estamos acatando, así como hemos acatado todas las otras decisiones que la Sala ha tomado. Yo podré ser un crítico de las actuaciones de la Sala. Sin embargo, al final siempre he acatado y he respetado esas decisiones. Y vuelvo a ser crítico en esta mañana, porque imagínense cómo está en este momento nuestro país. Esto es prácticamente un golpe, por llamarlo así, al fortalecimiento institucional que debe de conducirse de manera normal en El Salvador. En este momento hay una asamblea legislativa, pero que no está funcionando. En este momento existe un órgano del Estado que prácticamente solo está funcionando, pero en su parte administrativa. Pero esencialmente y en lo medular y dentro de las facultades y funciones constitucionales que tiene que desarrollar la Asamblea Legislativa, pues vemos que hay un espacio, que hay un paréntesis por precisamente la decisión de la Sala de lo Constitucional de no permitir que tomaran posesión de sus cargos. Está paralizada la parte legislativa, digamos, ¿no? La administrativa no, como usted lo dice, pero no puede legislar en este momento. No podemos legislar en este momento porque no hay comisiones, no se han conformado comisiones, no está constituida una junta directiva. Y por lo tanto, en este paréntesis, insisto, generado por la decisión de la Sala de impedirle a los 24 diputados electos por el Departamento de San Salvador que tomaran posesión de sus cargos, nos vemos en esta situación anormal, un funcionamiento a medias del órgano legislativo. Pudo tener alternativas. Y yo se lo decía extra micrófonos a Margarita. La Sala pudo tener alternativas, como por ejemplo dejar que aquellos diputados que hubiesen resultado electos por cociente, pues permitirles a ellos tomar posesión de sus cargos, que asumieran sus cargos. Y solo aquellos que hubiesen llegado a su curul por residuos, pues hubiese sido ahí esa circunstancia como para poderla determinar y tomar en cuenta esa situación. Margarita, ¿cuál es su opinión?
¿qué impacto de verdad tiene esto, ¿no? El que no se pueda legislar en este momento, el que los diputados no puedan ejercer su función de legislar y pues nada más estar permitiendo que se desarrolle la parte administrativa en la Asamblea Legislativa. En este momento es evidente que la situación que vivimos no es una situación de normalidad. El hecho de que la Asamblea Legislativa no esté conformada en comisiones, junta directiva, etcétera, ya le dice a usted, aquí algo está, no está funcionando de manera normal. Ahora, si uno ve hacia el futuro, también uno puede percibir una cierta urgencia de que esto se resuelva a la brevedad posible. Y esto recae en el Tribunal Supremo Electoral. Para que concluya... Que termina mañana, entiendo, según el conteo. Pero conversábamos nosotros extra cámara que termina las mesas. Sin embargo, no el Tribunal Supremo Electoral, que debe de reclasificar los votos. Nosotros esperamos que el Tribunal Supremo Electoral concluya a la brevedad posible esta situación que le permita entonces proceder al siguiente paso, que es que la Sala de lo Constitucional declare por cumplidas las medidas cautelares que dictó y que son el origen de esta situación. Así que un llamado respetuoso pues para que esta situación dentro del Tribunal Supremo Electoral se corrija a la brevedad. Ahora, si uno ve hacia atrás, también hay lecciones importantes que destacar. Primero, durante el proceso de elecciones, el proceso tuvo varias reformas que no se fueron cumpliendo con los tiempos que debiesen haberse cumplido o atendido las nuevas situaciones. El pueblo salvadoreño es muy conocedor a qué me refiero, pero hay una que es ya durante el día de las elecciones. Los equipos no estaban debidamente o plenamente compenetrados de la manera como se iba a proceder y en el escrutinio se dieron muchísimas anomalías. En cada una de las situaciones, en el caso de Arena, yo no sé si sus partidos políticos también lo hicieron, fuimos observando anomalías e irregularidades en el proceso de escrutinio y haciendo llamados a que esa situación, cuando las actas presentaban estas irregularidades evidentes y serias, debiese haberse actuado. Claro, y eso tiene a la base esta actitud o esta acción de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Claro, tenía que haberse actuado en el momento. Y eran, en nuestro caso, pero vaya, Margarita, cerca de 300 eso creo urnas. Que se entiende muy Pero, bien, sí, pero el es punto importante, es que si la sala, digamos, mediante esta resolución cometió excesos o no cometió excesos. Yo sé que hay irregularidades que se han denunciado, pero el punto es, ¿fue excesiva la sala en este planteamiento, en este llamado precautorio? Yo creo que no, yo creo que el tribunal debió haber resuelto en su momento, abrir o el procedimiento que consideraran pertinente las demandas que los partidos políticos hacíamos. Repito, yo hablo por Arena, no sé si el FMLN o GANA interpusieron recursos, pero en el caso nuestro sí lo hicimos y no fuimos atendidos. ¿Qué sucede? Solo con esto termino. El amigo televidente se levantó muy temprano, fue a votar con su familia. Yo no discuto por qué partido fue a votar, pero el hecho es que fue a votar. Y ahora, al abrir estas cajas, vemos que hay más de 10,000 personas cuyos votos no habían sido contabilizados. Eso no es correcto. Y por eso nosotros somos de la opinión que hasta el último voto del ciudadano debe respetarse y debe ser contabilizado. Jacqueline, quiero escuchar su opinión. Recuerdo que de las primeras reacciones que conocimos fueron precisamente de Jacqueline Rivera, ¿no? Del FMLN. Y bueno, quiero escuchar su opinión sobre esto, porque incluso se habló de un golpe técnico, golpe de estado técnico, ¿no? De la sala hacia la Asamblea Legislativa, al haber impedido que 24 diputados elegidos por San Salvador tomaran posesión de su cargo el 1 de mayo. Y sigo sosteniendo lo mismo, Romeo. ¿Cómo justifica usted esa hay declaración? un golpe técnico al primer órgano del Estado, por dos circunstancias básicas. Cuando la sala de manera arbitraria, Romeo, emite la medida cautelar, y digo arbitraria porque no tiene asidero jurídico en que la sala se base para ordenar que el tribunal cuente los votos, no hay asidero jurídico. El hecho que lo diga la sala no quiere decir que es legal, pero un fundamento jurídico en el cual la sala sustente su medida cautelar no existe. Pero cuando la sala ordena al tribunal que cuente los votos, la sala misma
en esa misma resolución dicta se inventa un nombre, digo yo, un concepto, y le llama que habían credenciales definitivas y credenciales provisionales. Así dice la sala cuando emite la resolución. Y dice la sala, los 24 diputados de San Salvador van a tener credenciales provisionales. Cuando y luego la llamó sala, presuntos, ¿no? Exactamente. Cuando la sala dice que los diputados van a tener credenciales provisionales, yo entendería, no siendo abogado, que esas credenciales para esos diputados, que ya es arbitrario, iba a tener una vigencia provisional. ¿De acuerdo? Y dice la sala en esa resolución que las credenciales provisionales van a estar vigentes hasta que termine el conteo. Y luego la sala, de manera arbitraria, emite otra resolución y ya no le llama credenciales provisionales, sino que les denomina diputados presuntos. Y dice la sala, no van a tomar posición los 24 diputados cuando había dicho antes que esas credenciales eran válidas hasta que terminara. Por eso se habló de la contradicción de alguna manera. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la lectura que yo saco de una resolución de esa? Que al no existir, Romeo, un asidero jurídico constitucional de tus decisiones, entras en este tipo de contradicciones. Hasta el presidente de la Corte dijo, señores, si lo que debía de haber procedido es que la sala dejara que se instalara la asamblea y dependiendo de los resultados que sucedieran después, pues ahí se saca el diputado que no quede electo. Pero no podía la sala, de manera arbitraria, impedir que un órgano colegiado se instale. Y yo solo te doy un caso. Pero el asidero, Jacqueline, legal no lo da precisamente las demandas presentadas por estos ciudadanos. No, es que ahí comienza el asidero legal para la sala. Es que yo no? le voy a decir una cosa, yo como ciudadano tengo un derecho constitucional que se llama derecho de petición. Yo puedo pedirle al órgano judicial que me lleve a la luna o que me legalice un terreno en la luna, pero el órgano judicial no me lo va a poder dar porque no hay un fundamento jurídico. Es decir, el derecho de pedir no está limitado con los fundamentos que la sala podría dar en una resolución. Cuando yo hablo que la sala no tiene fundamento constitucional de lo que ha hecho, es porque, mira, ha irrumpido una institución que se llama Tribunal Supremo Electoral. Si queremos que la sala intervenga en los procedimientos electorales, legislemos para ello, pues, pero no se lo puede inventar la sala. En este país y en cualquier parte del mundo, cuando tú hablas de Supremo, es Supremo. Sobre eso Supremo no existe otra cosa. Entonces, segundo aspecto, si la sala quiere intervenir en decisiones del Tribunal Supremo Electoral, debe de estar en la Constitución. Eso no está ni en la Constitución ni en la Ley de Procedimientos Constitucionales. Y hay otro dato gravísimo, Romeo, gravísimo, que yo lo he acentuado. Cuando la sala le da el segundo plazo al tribunal, le dice que ese plazo es perentorio. Perentorio, Romeo, significa que ese plazo no se puede prorrogar. Y cuando un plazo perentorio se vence, significa que todos los actos realizados después de ese plazo son inexistentes. Quiere decir que no existen en la vida jurídica, por ende no tienen validez. Y hoy la sala, de manera arbitraria, solo señala otro acto arbitrario, dice que siga contando el tribunal. Y los diputados de San Salvador no toman posesión hasta que termine el escrutinio. Yo te puedo asegurar, Romeo, que el organismo colegiado para reclasificar los votos va a tardar por lo menos un mes. Bueno, Mario, ¿y cómo explicarle a los ciudadanos hasta dónde de verdad puede haber una intervención, digamos, o un estudio de la Ley de Procedimientos Constitucionales y que no se interprete como un ataque, como algunos sectores dicen, como un ataque contra la sala, como un ataque porque no me gustan las resoluciones, ¿no? Y cómo decir, a ver, lo que estamos haciendo es lo que nos permite hacer nosotros la Constitución misma, legislar sobre la Ley de Procedimientos Constitucionales, y esto no significa un ataque a la sala, ¿no? Bueno, pero antes también quiero expresarte, Romeo, de que lo más conducente era precisamente el planteamiento que Jacqueline acaba de manifestar. Si aquí, Romeo, hemos visto que se ha descabezado a un presidente de la Corte, de la misma Corte Suprema de Justicia, a un fiscal, a un presidente de la Corte de Cuentas. Entonces, a un presidente del del Consejo CNJ. Nacional de la Judicatura, bueno, o del Tribunal Supremo paremos Electoral. de incluso. contar. Entonces, definitivamente esa circunstancia se hubiese podido aplicar. Dejar que el Tribunal Supremo Electoral desarrollara esta función impuesta por ellos, ¿verdad? O resuelta por ellos, y que al concluir, lo más sensato, Romeo, era, bueno, estos son los resultados, ¿verdad? Aquí han sido públicos, aquí han estado pendientes los medios, han trabajado todos los partidos políticos.
personal del Tribunal Supremo Electoral, estos son los resultados y usted, señor diputado, no tiene el número de votos suficiente para estar en la Asamblea Legislativa, por lo tanto, vamos, ¿verdad?, a quitarlo de su cargo. Eso hubiese sido lo más sensato. Pero bueno, aparte de eso, la Ley de Procedimientos Constitucionales fue una propuesta de análisis por parte de la Comisión de Legislación que nos propusimos verla en la legislatura anterior, en la legislatura que acaba de pasar. Lamentablemente no pudimos verla, lamentablemente no tuvimos el tiempo suficiente y necesario para poder desarrollar un análisis sobre esta ley, aunque al principio de la legislatura anterior desarrollamos foros en donde se invitó, Romeo, y esto lo quiero decir con mucha propiedad, aquí está Jacqueline, que es miembro de la comisión, se invitó a jueces, a magistrados, a tanques de pensamiento y desarrollamos a ONGs que tengan que ver con la circunstancia del ordenamiento jurídico en el país e invitamos a 3 foros. Uno se desarrolló en Occidente, otro en Oriente y otro en la zona central. Y recabamos mucha información y recabamos comentarios, opiniones y sugerencias de todos estos grupos para poder desarrollar una nueva ley de procedimientos constitucionales. ¿Está de acuerdo en que se revise, en revisar entonces la ley de procedimientos constitucionales? Totalmente de acuerdo. Y esto que no se interprete como ya salió en un matutino el día sábado, tergiversando mis declaraciones, diciendo que el diputado Mario Tenorio había enfilado baterías en contra de la Sala de lo Constitucional. Yo quisiera que ese tipo de información fuese más responsable y que estas personas que llegan, y lo digo con mucho respeto, ¿y cuáles fueron sus declaraciones, que llegan a cubrir la noticia en la Asamblea Legislativa, puedan decirle al pueblo salvadoreño la verdad, porque yo nunca he manifestado de que me estoy preparando para enfilar baterías en contra de la Sala de lo Constitucional. Yo lo que dije, y es muy cierto, y podrá la comunidad jurídica acompañarme en este momento, debemos de revisar la Ley de Procedimientos Constitucionales para poder establecer las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. Muy bien, voy a hacer la pausa comercial. Margarita dice, lo leo textualmente de uno de los periódicos digitales: dirigentes de los partidos FMLN, Arena y Gana se mostraron a favor de revisar la Ley de Procedimientos Constitucionales y limitar, dice la palabra, limitar las facultades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voy a hacer la pausa comercial y cuando regresemos escucho su opinión respecto a este tema, ¿no? Sí, porque ya vi su extrañeza sobre este texto que está recogido también. De hecho, también déjeme decirle que no solo lo recoge la página.com, sino también la prensa gráfica hace mención sobre las declaraciones que hace Milena Calderón de Escalón respecto a este tema. Ah, Milena, aparentemente, es que se entendió que yo había dado esa declaración. Por eso dije Gana, ¿no? Pero FMLN no es limitar, y Arena. Romeo, es revisar las actuaciones. Pero el término que se utiliza aquí es limitar, ¿no? Yo creo que eso es importante aclararlo. Si se trata, cuando se dice limitar, es como quien dice, tiene facultades y se las vamos a quitar, o más bien es revisar, ¿verdad? En los alcances que tienen. Revisar las actuaciones, los alcances, las facultades. Y vamos a hablar por dónde podría venir precisamente la revisión de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ¿no? Hacemos la pausa, regresamos en breve. Recién acabo de leer a Margarita Escobar precisamente lo que dice Milena Calderón de Escalón respecto al tema de que si es necesario o no revisar la Ley de Procedimientos Constitucionales y ver los alcances de estas resoluciones que han tenido la Sala de lo Constitucional. Algunos dicen, mire, lo que pasa es que la Sala no solo le dice a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, cómo tiene que hacer el muñeco, ¿no? Sino además cómo vestir el muñeco. Y ahí aparentemente ya es una cuestión distinta. Además de ordenarle cómo hacer el muñeco, le dice cómo tiene que vestir el muñeco. Y el vestir el muñeco aparentemente ya es jurisdicción de la Asamblea Legislativa. Sí. Margarita. Mire, sí, lo que dice la diputada Escalón es de que todo procedimiento o ley pues es siempre perfectible y en este caso lo que se debe de asegurar es una pronta y debida justicia. No dice que hay que limitar a la Sala de lo Constitucional, sino que si es necesario revisar, pues se revisan los procedimientos. Es importante aclararlo porque entre limitar y revisar hay una enorme concepción
legal y filosófica y política. En el caso nuestro, en el caso de Arena, nunca compartimos las actuaciones de la Asamblea Legislativa, especialmente de los partidos políticos representados en la Asamblea, menos Arena, para, por ejemplo, lo que se conoce popularmente como el tarimazo, que es cuando el presidente, que ya expresidente de la Asamblea Legislativa, va y levanta y proclama en una tarima a quien a su juicio era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso sí violenta la institucionalidad del país. Nunca estuvimos de acuerdo en llevar a la Corte Interamericana, a la Corte Centroamericana de Justicia, un asunto para dirimir asuntos de inconstitucionalidad cuando la propia Constitución establece que el máximo tribunal es la Sala de lo Constitucional. Nunca estuvimos de acuerdo tampoco en la pretensión de formar comisiones especiales de investigación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Nunca estuvimos de acuerdo en las cajas y cajas y cajas de presuntas investigaciones que se hicieron en la Asamblea Legislativa. Eso es atentatorio contra la institucionalidad democrática del país. No así lo que se dice un golpe técnico a la Asamblea, el darle seguimiento a peticiones de ciudadanos que fueron candidatos y que la Sala ordena llegar y establecer la verdad electoral de este proceso. Yo le pregunto al amigo televidente, ¿quién en el país siente que su voto fue respetado? Que el proceso fue verdaderamente ejemplar, que fue debidamente contabilizado y que el escrutinio fue en tiempo récord y perfecto. ¿Quién siente certeza jurídica y verdad electoral en los resultados? Yo he escuchado muchos candidatos de distintos partidos políticos expresar sus dudas sobre esos resultados. Claro, y por eso actúa de nuevo, digo, la sala, ¿no? De alguna manera. Si hay 4 personas que se amparan en la Sala de lo Constitucional y piden establecer esa verdad electoral en el departamento de San Salvador, y la Sala ordena que así se haga, entonces lo que queda es pues estar del lado del ciudadano, estar del lado del que votó, estar del lado de la institucionalidad y del respeto. Yo comparto de que la Asamblea... Margarita, perdón, entonces aquellos que están pidiendo que se revise precisamente, digamos, el actuar de la sala, ¿no están en favor del ciudadano, cree usted? Mire, yo lo que he escuchado aquí es una persistente resistencia para acatar los fallos de la sala o medidas cautelares. Terminan siempre acatándolas, pero el método, el proceso nos lleva a siempre estarlo cuestionando. En el caso nuestro, podemos decir que tal vez fueron inoportunas, que quizás hubieran sido emitidas en un mejor momento, podemos discrepar en algunas cuestiones, pero no llegamos al punto de decir... ¿Usted cree que la sala nunca se ha extralimitado, Margarita? Personalmente, ¿usted cree que ninguna resolución de la sala ha sido extralimitada? Le voy a decir, en la legislatura del 2009, Arena proponía que el sistema electoral salvadoreño debería de pasar del voto por bandera al voto por rostro, para que los ciudadanos pudiesen conocer quiénes éramos sus candidatos y que el poder de elegir fuera completo en el ciudadano. Antes, recuérdense que el ciudadano iba a las urnas y atrás de la bandera estaban los candidatos, pero el ciudadano nunca sabía quién estaba eligiendo. Nunca tuvimos los votos, hasta que alguien fue a la sala y la sala emite y empieza ahí la situación. Es que hay resoluciones de resoluciones, ¿no? Algunas probablemente la comparten todos los partidos, pero otras dicen, esta sí me parece que se fue más allá. Entonces, Romeo, porque hay que decir las cosas. Cada vez que tuvimos un intento en la Asamblea Legislativa de hacer las cosas en la Asamblea para hacer los ajustes y modernización del sistema electoral salvadoreño en el seno de la Asamblea, no tuvimos los votos. Alguien va, se ampara o pone un recurso y entonces lo tenemos que hacer, Margarita, por otra vía. Termino su intervención con esta pregunta. Yo no comparto los ataques permanentes, la resistencia permanente, que no quiere decir que hay desacato, pero sí es evidente que cuando uno recuerda la legislatura 2012-2015, por 1 año y medio
los ataques a la sala de lo ¿Pero constitucional a qué le llama fueron ataques terribles. particularmente? Es Y decir, ahora, a esto, por ejemplo, de plantear de revisar la ley de procedimientos constitucionales, ¿es un ataque a la sala? no, eso no. Pero, ¿Arena estaría de acuerdo en revisar la ley de mire, procedimientos? nosotros no estamos de acuerdo en ninguna tesis que busque desarticular la sala de lo constitucional o tener posturas Ok. de ataque permanente y reiterativo. Obviamente, si se tiene uno que sentar a revisar los procedimientos, se revisan. Bien, Jacqueline. No para limitar, porque creo que aquí también en fuera del aire ambos dijeron no se trata de limitar, sino de revisar, que son dos Quiero escuchar a conceptos Jacqueline Rivera, diferentes. vamos. Vaya, mira, Romeo, en dos premisas quiero sentar mi posición. En primer lugar, no es cierto que la sala es infalible. O sea que aquí, si la sala en un día decreta de que el territorio de la República ya no son 19.000 kilómetros, sino que son 18.000, como lo dice la sala, hay que respetarlo. Eso no es así. El artículo 235, yo insisto, de la Constitución dice que los servidores públicos estamos obligados a cumplir la Constitución y, Romeo, si consideramos que una ley, decreto o resolución violenta la Constitución, estamos en la facultad de no cumplirla. Eso ya lo dice la Constitución. Cuando usted no cumple una resolución que a su juicio es inconstitucional, no está cayendo en desacato. Desacato no es eso. No, yo no he el, dicho que delito, usted está el desacatando. delito de desacato es otra cosa. En todo caso, podría estar cayendo en el delito de desobediencia, que es otra cosa. Cuando usted desacata, no cumple una resolución que es constitucional. Pero yo pregunto, ¿en qué parte de la Constitución está, Romeo, de que la sala puede impedir que la Asamblea Legislativa se instale? En ninguna parte, en ningún artículo de la Constitución le da facultades a la sala para que pueda destituir a funcionarios de segundo grado. Eso sí a mí me parece un exceso. Las calificaciones que la sala hace, Romeo, hay que leer la sentencia que la sala emitió hoy que acaba de destituir al presidente del CNJ. Las calificaciones que la sala hace son temerarias. La sala incluso está diciendo ahí de que la Asamblea Legislativa, después de que elige a los funcionarios de segundo grado, debe de darle seguimiento, y si en el futuro viene un impedimento sobreviniente después de haber sido electo, hay que echarlo. La sala ha cometido ilegalidad al destituir a Tito Celada, porque le está aplicando una sentencia que emitió 2 años después de que él había sido electo. Y la Constitución ya da en su artículo 21 las 2 circunstancias, Romeo, en las cuales una ley puede ser aplicada de forma retroactiva. Eso sí a mí me parece un exceso. A mí me parece que no existe el término de seguimiento de sentencias. Eso se lo ha inventado la sala. ¿Dónde está, Mario, tú que sos abogado? ¿En qué ley dice de que un juzgado, un tribunal, una sala emite una resolución y le da seguimiento? Eso es lo que te indica, Romeo, sí, que caes en una incertidumbre lo que hemos jurídica. escuchado de algunos ciudadanos es decir, bueno, no de algunos ciudadanos, de magistrados de la sala, mire, nosotros solo respondemos a las solicitudes de los ciudadanos. Ah, claro. Viene de repente alguien y pone un recurso por el nombramiento de Tito Celada, por Sí. poner un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos de los cuales se puede Sí. poner, viene y pone un recurso diciendo que no es la persona idónea, y la sala lo que hace es estudiar dentro del marco, se supone, de la Constitución, si esta persona es la idónea para estar en el cargo y resuelve. Totalmente, y yo estoy de acuerdo Pero en eso es un exceso. No, es que lo que pasa es que son los mismos ciudadanos los que le piden a la sala. Si la ley de procedimientos constitucionales te dice que vos te podés amparar, que vos podés pedir la inconstitucionalidad de una ley, que vos podés pedir un habeas corpus, te dice al ciudadano. Pero cuando aquí ves, incluso ellos hacen la broma, en algunos espacios los magistrados de la sala, que hay ciudadanos que aquí, profesión o oficio es proponer demandas de inconstitucionalidad, entonces ya uno le entra la duda. Y dice usted, pero te quiero plantear por qué hablaste algo de la ley de procedimientos constitucionales. A mí me parece que la ley es obsoleta, ya no es aplicable a la actual Constitución. Esta ley de procedimientos constitucionales fue hecha en 1957. O sea, es decir, que la Constitución de 1983 no está adecuada a los procedimientos. ¿Qué es lo que hay que hacer en una nueva ley de procedimientos constitucionales? Y yo lo someto al escrutinio del ciudadano. En primer lugar, poner plazos en los procesos, porque así como, Romeo, hay más o menos 140 amparos en la sala que los presentaron los despedidos de la alcaldía de San Salvador. Hace como 1 año los presentaron, no les han dado respuesta. Con la misma celeridad que le dan respuesta al amparo de los que se consideraron violentados en su derecho de ser candidato, Jacqueline, debería de resolver. ahí Esos plazos hay que ahí regular. vamos Me al quinto permite asunto, solo sí. decir sobre la elección de segundo grado. Hay criterios establecidos para la elección de funcionarios de segundo grado.
Entre ellos es que este funcionario no tenga afiliación partidaria. Eso mucho lo dice la menos, Constitución. No lo dice. Permítame, Eso lo ha inventado la sala. las resoluciones de la Sala de lo Constitucional para elegir funcionarios de segundo grado exige algunos criterios, entre los cuales está la no afiliación partidaria. Ok, lo dicen las Permítame. resoluciones, ¿no? Sí, Pero sí, digo, sí. lo dice Pero la permítame, Constitución, que es permítame, importante. sí, lo mismo. No. Las No, resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. No, pero la sala no puede decir más de lo que dice la Constitución. Yo le escuché a usted en todo su alegato. Yo le quiero poner la cuestión bien sencilla al pueblo salvadoreño. Las instituciones son para que le sirvan a usted, estimado ciudadano, no a los partidos políticos. Y cuando le empiezan a servir al partido político en lugar de servirle a usted, ese funcionario no está haciendo su trabajo correctamente. Mario, era su turno. Por pertenecer precisamente y obedecer a una cúpula partidaria. Mario, era su turno. Está bien, muchas gracias, Margarita. Luego le escucho de nuevo sobre su planteamiento. Gracias. Estoy siendo bastante deferente con las damas, ¿verdad? No, le da más espacio a Margarita. No, verdaderamente esta situación es bastante cuestionable. Si bien es cierto, el derecho de acción no se le limita al ciudadano y un ciudadano puede llegar a solicitar, amparándose en ese derecho de acción, a la Sala de lo Constitucional, cualquier circunstancia, cualquier situación, no necesariamente esta va a resolver por alguna petición que desde cualquier punto de vista es improcedente aplicarla y que independientemente el ciudadano haya accionado de esa forma, la sala tendrá que resolver de otra manera. En este caso, imagínate, Romeo, si nosotros como diputados solo agacháramos la cabeza y no pudiésemos externar como parlamentarios nuestro punto de vista sobre las decisiones de la sala, tampoco, Romeo, creo que la población vería bien esa situación. Aquí no se trata solo de decir amén a las decisiones de la sala. Yo sé que al final son de obligatorio cumplimiento, que al final se deben de acatar, pero si un diputado, Romeo, si un diputado no puede o no tiene la potestad de poder pronunciarse en contra de esas decisiones, pues definitivamente, solo porque la cúpula partidaria te prohíbe, solo porque la cúpula partidaria no te permite, definitivamente estamos mal. Y eso es lo que a veces pasa entre los diputados. Mario, perdone, ¿por qué los diputados, algunos diputados o partidos han cumplido las resoluciones de la sala si ellos mismos dicen que son a veces inconstitucionales las resoluciones de la sala? Al final se deben de cumplir, Romeo, al final se deben de cumplir. Yo estoy bien claro con eso, pero de eso, Romeo, a que tú no puedas pronunciarte cuando ves excesos desmedidos en muchos casos, como este último que ha pasado, es bastante preocupante. Y hay otra situación, Romeo, también, y lo digo con mucho respeto. Cuando el decreto 743, que con esto comenzó el conflicto, asamblea, donde intervino incluso sala de lo la presidencia, constitucional, en ese caso. El decreto 743, uno de sus mayores impulsores o catalizadores de este decreto fue el Partido Arena. Fue el Partido Arena. Si yo me recuerdo que uno de sus diputados me pedía a mí, que estaba en junta directiva y que era de los últimos que no había firmado dicha decisión para que se fuera a casa presidencial, que lo firmara inmediatamente. Lo firmo y él personalmente lo fue a dejar hasta casa presidencial. Esto significa, en este caso, de que siempre ha habido en el Partido Arena, y lo digo sin menoscabo de mi buena amiga Margarita Escobar, diputados que no están de acuerdo con las actuaciones de la sala, diputados que difieren de las actuaciones de la sala, pero por el respeto, ¿verdad?, a la verticalidad con la que el partido se maneja, no lo expresan. Mario, Nosotros, sí. Romeo, sí lo vamos a expresar, porque hay muchas cosas que no parecen. Por ejemplo, lo del voto cruzado. Todos sabemos y somos sensatos que el voto cruzado no es que sea malo. Magnífico, el ejercicio es muy bueno y le da la oportunidad al ciudadano, ¿verdad? Y esto fortalece el sistema democrático del país,
pero se aplicó con muy poco tiempo, Romeo. Entonces todos se lo decían a los magistrados de la sala, no es el momento para su aplicación. Y mira ahora los resultados, lo que Pero vaya, ahí conlleva caemos a lo que esta dice Margarita. situación. Algunas cosas pueden ser inconvenientes tal vez, ¿no? Pero de eso, como dice Margarita, de algunas cosas que son inconvenientes por el tiempo, por lo que sea, a que haya un exceso o extralimitación de la sala, pues esa es la discusión creo que tiene Y por en eso este momento el Partido precisamente Arena que con los demás nosotros partidos. queremos revisar la ley de procedimiento. Ahora, ¿Por dónde comenzaría esta revisión, Mario, Bueno, para tener una idea? estableciendo las facultades propias de la Sala de lo Constitucional. Es que aquí no se trata definitivamente de que yo voy a, que por cualquier cosa yo voy a resolver y voy a afectar el sistema democrático, el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho en el país. Aquí ningún poder o ningún cuerpo colegiado tiene limitaciones de semidioses en absoluto. Si aquí se les ha dicho, señores, escuchen, ¿verdad? Y hay un presidente que está actuando con mucha sensatez y está ocurriendo la misma historia. El presidente de la sala actuando con mucha sensatez y con mucha prudencia, y 4 magistrados, ¿verdad? En la mayoría de los casos firmando decisiones que están trastocando el sistema democrático y están poniendo en riesgo la institucionalidad del país. Por eso es necesario, Romeo, es necesario que revisemos. Y yo lo decía el día viernes, que vamos a invitar para la revisión de esta ley de procedimientos constitucionales, vamos a invitar a todo el mundo, Romeo. Pero que lleguen, por ejemplo, que lleguen estos señores expertos en derecho constitucional y que se quiten el sesgo político y que lleguen verdaderamente a establecer en los análisis que podamos hacer sus conocimientos constitucionales y que los pongan en beneficio del país y no de un partido político determinado. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Y miren, ya veo el siguiente escenario, ¿no? O sea, me lo imagino un poco los antecedentes, digo. Viene la Asamblea Legislativa, es mayoría simple. Sí. Con mayoría simple aprueba reformas a la ley de procedimientos constitucionales. Viene un ciudadano, acude a la sala de lo constitucional y dice, mire, lo actuado por la Asamblea no está correcto, y viene a la sala y dice, es inconstitucional lo actuado por los diputados. Pero ¿Se da ese va a escenario? haber una ¿Podría nueva darse? ley de procedimientos constitucionales que pueda regular esa situación también. Vamos a hacer la pausa, regresamos. A ver, en breve vamos al enlace con la Radio 109. Margarita, me dicen que ya tenemos listo el enlace, pero quiero escuchar antes, después de haber escuchado a Mario y después de haber escuchado a Jacqueline también, sus apreciaciones sobre lo que se ha mencionado. Mire, para mí queda claro 2 cosas. Nosotros tenemos una visión en que las instituciones deben servir a los ciudadanos y que el sistema electoral salvadoreño debe de tener una evolución positiva que le dé al ciudadano el poder de elegir, el poder de saber quiénes son sus diputados, alcaldes, diputadas, y que los funcionarios que nosotros elegimos, como lo que se llama elecciones de segundo grado, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte de Cuentas, etcétera, esos funcionarios deben utilizar las instituciones y actuar en las instituciones de manera independiente para servirle a los ciudadanos. Ese es el gran debate. Que en el pasado la argumentación fue de tal o cual manera, bueno, se puede hablar un programa del pasado ahorita, pero yo prefiero hablar un programa y hablar temas que vamos a hacer para que estas instituciones funcionen bien. Cuando usted observa presidentes del Consejo Nacional de la Judicatura que no están haciendo su trabajo, que están sirviendo a un partido de manera evidente, haciendo campaña política amparado en su cargo, pues es obvio que no se están cumpliendo los requisitos de que las instituciones trabajen y funcionen alrededor de los servicios que tienen que prestar a los requisitos ciudadanos. establecidos por la sala. Por la sala de Que lo constitucional. no están siquiera Y claramente es más, definidos o ¿cómo no existen en la Constitución. Mire, es más, tan definidos están que se han utilizado en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como los parámetros para ir modificando los cuestionamientos, las preguntas que se hacen
cuando los candidatos o cuando los ciudadanos ponen su solicitud de ser considerados como candidatos a cualquiera de los atendiendo elecciones. la resolución de la sala. Claro, atendiendo la resolución de la sala. Y no es la primera vez que en la Comisión Política tomamos en cuenta esos criterios. Okay. Así es de que, mire... Vamos con la radio, ¿le parece, Margarita? Sí, claro que sí, Román. Mario, Margarita, Jacqueline, vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Sí, porque me imagino que Tony también tiene preguntas, ¿no?, sobre este tema también. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. A ver, ya vamos al contacto con Canal 12. Hola, Romeo, muy buenos días y bienvenido a Radio 109, a ti nuevamente y a tus invitados. Veo a tres buenos amigos ahí, diputados que constantemente nos acompañan. Que van a continuar en la asamblea también. Sí, bueno, sí. Oye, me imagino están hablando del tema de la ley de procedimientos constitucionales. Correcto, Tony. Es así. Es que se ha planteado de nuevo retomar el debate, ¿no?, sobre la necesidad de revisar para algunos partidos políticos, revisar la ley de procedimientos constitucionales sobre la base de las resoluciones que ha emitido últimamente la Sala de lo Constitucional. A ver, ¿es correcto limitar el accionar de la Sala Constitucional? ¿Es porque Mario, se sienten agraviados es con que algunas Tony, de las sentencias? Tony, es que has comenzado, perdóname, pero has comenzado planteando mal la situación. Nuestra intención no es limitar los alcances o las facultades que tiene la Sala de lo Constitucional. Definitivamente no es esa intención. Lo que hay que ver es el procedimiento constitucional y hay que revisar estos alcances, estas actuaciones y estas facultades de la sala, pero no es el objetivo limitar a la sala. Aquí debemos de ordenarnos en este sentido porque hay muchas decisiones que ha tomado la Sala de lo Constitucional, y hay que decirlo con mucha claridad, que no estaban o no están reguladas en la Constitución, ¿verdad? Y que también, hay que decirlo, se han extralimitado o se han excedido. Y por eso en algún momento nosotros hemos tenido diferencias y hemos manifestado, hemos alzado nuestra voz contra esas decisiones que al final siempre se acatan, Tony. Pero, insisto, no es limitar la actuación de la sala. Entonces le voy a preguntar a Margarita, porque de Jacqueline hemos platicado al aire y sabemos más o menos cuál es su opinión. Margarita, Deme la palabra. ¿se le ha pasado la mano en algún momento a la Sala Constitucional? Mire, tres cosas. Lo primero es que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se cumplen y punto. Lo segundo, sobre el fondo de lo que la Sala pueda resolver, pueden y han habido opiniones distintas. En algunos casos se le consideran de excesivas, en otros casos de inoportunas, en otros de inconstitucionales, lo que usted quiera. Eso, pues yo lo veo normal en una democracia, pero de ninguna manera puede servir para perseguir magistrados, atacar a la sala, pretender destituirla, inventarse comisiones especiales que los investiguen con el fin y propósito de quitarle su mandato. Estas dos cosas no pueden derivar en una persecución permanente contra la Sala de lo Constitucional. Y lo tercero, obviamente, que no se puede estar pensando, y creo que Mario lo acaba de aclarar, en que un inicio de un proceso signifique ir a buscar limitar o amarrar más allá de las facultades. La Constitución es clara y dice, habrá una Sala de lo Constitucional que es el máximo tribunal o el máximo le voy a dar la palabra a para Jacqueline, resolver Margarita, asuntos pero antes preguntarle, y no constitucionales. es bueno, a ver, no sé si el término sea que se está persiguiendo a los magistrados, etcétera. ¿No será que de repente lo que hay es una especie de confusión de hasta dónde llega la jurisdicción de un poder contra otro y es necesario como tener un debate más serio para delimitar la territorialidad de cada uno de los poderes del Estado? Lo que pasa es que yo creo que la Sala le está dando prioridad al ciudadano y no a los partidos políticos que en el proceso histórico salvadoreño hemos tenido un papel relevante en la institucionalidad del país. Y yo creo que la evolución hacia una institucionalidad,
al servicio de los ciudadanos y no de las cúpulas partidarias, es el camino correcto. Jacqueline. A ver, Mire, Jacqueline. mira, en primer lugar hay que aclarar para la ciudadanía, la ley de procedimientos constitucionales son los procedimientos para aplicar la justicia constitucional, para eso es la ley. La ley de procedimientos constitucionales debe establecer plazos, debe establecer procesos y debe establecer límites, porque un juez para aplicar la Constitución no puede ser arbitraria. Y además en la ley de procedimientos constitucionales lo que definís es la aplicación de la Constitución. O sea que aquí confundimos términos. Ya lo que dice la Constitución ya está establecido, las facultades de cada órgano del Estado. Lo que la ley va a definir y esclarecer y determinar de manera taxativa son los procedimientos. Y fíjate, Romeo, y lo dejo planteado, Tony, para que lo debatamos, por el debate es saludable. Por ejemplo, yo me pregunto, en la ley debe quedar establecido de que las sesiones de la Sala Constitucional deben de ser públicas. Fíjate que cuando nosotros hacemos una ley en asamblea, las comisiones las ve todo el mundo, la plenaria la ve todo el mundo mundo conoce cuál fue el espíritu de la discusión, el por qué nace un artículo. Todo mundo debe conocer cuál es el espíritu de la discusión de la sala cuando declara inconstitucional una ley o un artículo. Eso es sano. A mí me gustaría ver si los magistrados debaten, argumentan jurídicamente la decisión o si por el contrario se hace en un escritorio, se lleva la resolución y los demás solo firman. O sea, es decir, que los procesos, como se deshacen las cosas que se hacen en la Asamblea Legislativa, también deberían de ser públicos. Bien. Eso es sano para el debate. Tony, nos queda claro. Pues se vienen 3 pasos a desnivel la construcción. Uno en Redondelma Ferrer, viene otro en Naciones Unidas y otro en Rancho Navarra. Le preguntamos a Felipe Alexander Rivas, director ejecutivo de Fovial, que ya está aquí con nosotros, ¿por dónde comienza la cosa? Por el del Rancho Navarra que comience, Tony, porque ese a mí me interesa. Bueno, un saludo a la diputada. Y la pregunta es si van a ser simultáneos, ¿no? Que por ahí la gente está también pendiente de eso. Bueno, efectivamente, empezamos con el redondel de Naciones Unidas, ya eso está en un proceso de licitación y esperamos dar orden de inicio este mismo mes de mayo. Aquí el punto central es que tenemos un dispositivo de preparación de rutas alternas antes, durante y después. También hay un plan de tráfico acordado con la PNC, el BMT y varias instituciones involucradas sobre esto. Precisamente durante su ejecución va a iniciar la licitación de Maferrer. ¿Por qué? Porque es una misma área de influencia y efectivamente hay estudios que ahora nos garantizan de que no debemos de hacerlo secuencial porque sería mantener en estrés toda la zona por aproximadamente 20 meses y eso lo podríamos acortar con un buen plan de tráfico y por supuesto con una simultaneidad parcial. Entonces ya le quedó de último a Mario Tenorio el de Rancho Navarra. Hoy mismo presento un recurso ante la sala para que la sala resuelva que primero sea Rancho Navarra, ¿verdad? Y sin duda el Navarra va con la tercera titularización de los recursos para el próximo año y esto tiene que ver con el estrés que se tiene que generar en toda el área metropolitana de San Salvador. Sí hay que decir, y a propósito de la discusión que tiene, que sin duda va a ser muy importante en esta legislatura todo el tema de políticas de Estado y cómo logramos ciertos consensos y concertaciones estratégicas. Una de ellas, las relacionadas a la infraestructura y por supuesto algunas áreas más sensibles como educación, pero en el ámbito de la infraestructura creo que son temas que pueden avanzar más aceleradamente. Ahí está el acuerdo y de las votaciones que han tenido en torno a, por ejemplo, el bypass de San Miguel, a caminos rurales, que normalmente por 80 votos, si mal no recuerdo, ¿no? Correcto, tiende a generar consensos porque es inversión y es inversión estratégica. Okay. Pues qué bueno el tema oiga, del bypass. Director del Fovial, ¿cuánto tiempo tarda más o menos la construcción de un bypass de este tipo? De un paso de nivel. Perdón, de un paso de nivel. Están diseñados para 10 meses cada uno de ellos. ¿Cuántos, perdón? 10 meses. Cada uno de ellos. Ahora hemos dejado algunos puntos ahí que tiene que ver con aumentar los turnos de trabajo y también con ciertas prerrogativas que nos permitan en algunas zonas frenar temporalmente
fundamentalmente en la época navideña, Claro. que nos permita mantener el flujo económico de la zona. Ok, bueno, qué bien. De todas Bueno. formas, sí son importantes los pasos a desnivel. Hay que hacerlos, hay que tratar de que no sea tan traumático, ¿verdad? Cuando se trata del tráfico vehicular. Tony, muchas gracias. Un saludo a todos allá en el Igualmente, estudio. saludos para Gracias. ustedes ahí Tony. en la radio. Gracias. 109. Buen día. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Bueno, es el final, muchas gracias. Quiero agradecer a Mario Tenorio por haber estado con nosotros y también a Margarita, a Jacqueline también por haber estado los tres. Y como lo dijo Jacqueline, debatir es bueno, ¿no? Escuchar la opinión de Margarita, defendiendo sus opiniones, las opiniones de su partido es importante. Escuchar a Jacqueline y a Mario también es importante. Y así es como se van construyendo los consensos. Si no se ponen sobre la mesa los temas para debatirlos, difícilmente uno ve las diferencias o los consensos que puede lograr. Gracias, Mario. Muchas gracias, Romeo. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 2. Margarita, muchas Me gracias. decía Jacqueline, mire, Margarita, su enemigo es la sala que no la dejó tomar posesión en son de broma. Y yo le digo, no, mi enemigo no es la sala. Yo estoy muy contenta que cuando termine el conteo llegaré a ejercer mi diputación plenamente con certeza y verdad electoral. Ok, muchas gracias. Jacqueline. No, gracias Romeo, a la audiencia de Canal 12 por la oportunidad de poder compartir nuestros puntos de vista e insisto, iniciemos un debate mesurado, profundo, respecto a una buena ley de procedimientos constitucionales. Bueno, con esto llegamos al final. Gracias por habernos sintonizado y nos vemos el día de mañana martes. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.